Bien, vamos a orar. Voy a silenciar los micrófonos para que no hayan ruidos y ustedes cuando quieran hablar, hablan, ¿ya? Entonces así no se hace una interferencia. Bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu misericordia, por tu amor. Queremos glorificarte, Señor, y reconocerte como el Dios justo, el Dios soberano, el Dios creador del cielo y la tierra. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos expresa que tú diste una buena noticia, Señor, al ser humano. Y esa buena noticia es el Evangelio. Tú nos enseñaste, Señor, que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, que éramos culpables ante ti. Pero también, junto con enseñarnos eso sobre nosotros mismos, también nos has mostrado la salida, nos has mostrado a Jesús. Y en esta tarde, Señor, te damos gracias porque tu palabra en Romanos nos va enseñando acerca de tu justicia, nos va enseñando acerca de tu carácter santo, nos enseña acerca de nuestra condición caída, pero también nos revela a Jesucristo. Y por eso en esta tarde, Señor, queremos acercarnos a tu palabra en humildad, reconociéndola como la verdad, reconociéndola verdaderamente, Señor, como ese faro que alumbra y que ilumina nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque tú no simplemente nos enseñas lo malo que somos, no simplemente nos muestras nuestra pecaminosidad, sino que nos das una oportunidad de redención en la vida de Jesús. Y precisamente esta semana, Señor, donde el mundo conmemora y a veces celebra, Señor, la Pascua, nosotros podemos recordar el sacrificio de Jesús y podemos recordar que Él entregó su vida por nosotros, que el inocente murió por los culpables y que el santo, el justo, se puso en el lugar de los injustos. Por eso gracias te damos, Señor, gracias te damos a ti, Jesús, por esa salvación tan grande. Y en esta tarde, Señor, al acercarnos a tu palabra, queremos rogarte que tu Espíritu Santo nos ilumine, que tú, Señor, alumbres los ojos de nuestro entendimiento y nos permitas comprender las verdades espirituales. Sobre todo oramos, Señor, para que tú no simplemente nos hables, sino que también cambies nuestras vidas. No queremos, Señor, almacenar conocimiento, juntar información. No queremos estar gorditos, Señor, de todo lo que tú nos dices, sino que queremos verdaderamente obedecer. Pero para eso también necesitamos la intervención del Espíritu Santo, tuya, Señor. Te pedimos que tú obres en nuestro corazón, en nuestro carácter, que obres en esas áreas del corazón, Señor, donde muchas veces nadie más entra. Que tú, Señor, nos enseñes para que podamos glorificarte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, bienvenidos, bienvenidas. Hola a todos. Vamos a partir entonces con nuestro estudio del capítulo 2 de Romanos y vamos a hacer un pequeño resumen, contextualizando un poco lo que estuvimos revisando, ya que la semana pasada no nos vimos. Así que está bueno recordar un poco en qué vamos. Hemos estudiado ya el capítulo 1 completo y lo último que estuvimos revisando fue la última parte, ¿cierto?, del capítulo 1, que abarca desde el capítulo 18 hasta el capítulo 32. Así que, con relación a eso, ¿qué es lo que hemos estado hablando? ¿Recuerdan ustedes? ¿Han leído los apuntes que tienen por ahí? Romanos, capítulo 1, del versículo 18 al 32. ¿Algo que recuerden? Ay, tengo harto que... Bueno, no. ¿Se acuerdan de algo? ¿Sí, Delia? De la condición humana, pecaminosa, corazón entenebrecido. Muy bien. De la maldad de nuestro corazón. De la maldad del corazón, perfecto. ¿Se acuerdan cuál era el gran reclamo o el gran problema del ser humano del cual deriva, podríamos decir, su degeneración y su problema? La idolatría. Muy bien, ¿cierto? Teníamos que en los versículos 18 se nos enseña que el hombre está bajo la ira de Dios. Y esa ira, ¿cierto?, se revela precisamente porque el ser humano quiso gloria a Dios, ¿cierto? Este pasaje lo que muestra es que el ser humano no consideró a Dios digno de la alabanza que él merece, digno de la gloria que él merece, ni de considerarlo, ¿cierto?, como su objeto de adoración, y se volcó a la adoración de otras cosas que son creadas.
Y Pablo es bien explícito, ¿cierto?, en señalar los tipos de ídolos a los que el ser humano se volvió. Dentro de esos ídolos, entonces, se encontraban, ¿cierto?, de acuerdo a lo que Pablo dice, ¿cierto?, como estas aves, cuadrúpedos, animales, ¿cierto?, reptiles, que finalmente da cuenta de la bajeza de la adoración, del objeto de adoración del ser humano. Y lo que veíamos a continuación de eso es que esta idolatría trajo como consecuencia la degeneración humana. Y esa degeneración se ve, ¿cierto?, en los aspectos morales, específicamente en las conductas sexuales que el ser humano integra y naturaliza como ya parte cotidiana de su, podríamos decir, interacción con otros. Entonces, el sexo, ¿cierto?, como fue creado por Dios y para Dios, ahora es transformado, trastocado y se vuelve un fin en sí mismo, y el ser humano entonces se vuelca a las relaciones sexuales, ¿cierto? Como Pablo bien lo dice explícitamente, hombres con hombres, mujeres con mujeres, mostrando entonces así esta degeneración, ¿cierto?, idolátrica, que finalmente es un problema del corazón. Terminamos entonces el capítulo 1 con esta panorámica y mostrando finalmente entonces la acusación que Dios tiene en contra de la raza humana. La raza humana entonces es culpable ante Dios y por tanto no alcanza la justicia de Dios. ¿Qué queremos decir con eso? El versículo 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ante Dios, de Dios, los seres humanos ya no somos considerados justos, no podemos estar en relación con Dios, es decir, no podemos estar con Él. Debido a eso, a que no alcanzamos el nivel de justicia requerido para estar en presencia de Dios, estamos excluidos de ello. No obstante, aquí Pablo en el versículo 17 del capítulo 1 nos revela que el Evangelio muestra esa justicia de Dios. Y no solo en el sentido de que la explica, no solo en el sentido de que la hace evidente, no solo en el sentido de que la muestra, sino que también en el sentido en que la da. Es decir, Dios nos provee justicia que de otra forma el ser humano no puede alcanzar debido a su condición. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hemos ido tratando. ¿Por qué? El Evangelio es para salvación. ¿Pero de qué tengo que ser salvo? Bueno, Pablo ha respondido esa pregunta en el versículo 18 al 32, de nuestra pecaminosidad. Y la pecaminosidad, recordemos, no es simplemente el pecado que cometemos, sino que es la condición en la que nos encontramos. Y nos volvemos pecadores. No es que la acción de pecar nos vuelve pecadores, sino que la condición de pecar es la que nos lleva a cometer los actos pecaminosos. El ser humano peca porque es pecador. Su condición subyacente es esa, ante Dios. Entonces, tenemos la culpabilidad del hombre y podríamos hablar acá de la raza humana, ¿sí? Y podríamos también catalogar lo que hemos ido estudiando desde el versículo 18 al 32 como el hombre que se ha alejado completamente de Dios, ¿sí? Entonces, acá en Romanos podríamos ver dos tipos de hombres culpables ante Dios. Cuando digo hombres, ¿cierto?, en el sentido más amplio y genérico de la expresión, es decir, hombres y mujeres. La humanidad, podríamos dividirla en dos grandes grupos. El primer grupo es el que podríamos mencionar que Pablo ya explicó desde el versículo 18 al 32, que sería el grupo de los irreligiosos, ¿ya? Es decir, aquellos que no están interesados en Dios ni buscan los valores de Dios, ¿sí? Es la persona que se ha dado, ¿cierto?, a sus propios placeres o cuya Dios es su entretención, sus deseos, sus anhelos. Ese es el hombre irreligioso, el hombre que no es religioso. Pero vamos a ver que Pablo ahora va a hablarle al religioso, al otro grupo. Y este otro grupo, si bien podríamos decir se comporta de mejor manera, no necesariamente su comportamiento lo hace acepto ante Dios. Y este es como el giro de la trama. Porque probablemente esta carta fue hecha para ser leída, ¿cierto?, por toda la iglesia. Había un grupo, ¿cierto?, que estaba siendo descrito desde los versículos 18 al 32 y probablemente se sintieron mal consigo mismos o se sintieron acusados ahí. Pero había otro grupo que quizás enfáticamente estaba asintiendo y diciendo, ajá, es verdad, ahí están esos pecadores, ahí están esos licenciosos, ahí están esos lujuriosos, esos idólatras, esos envidiosos.
está ese grupo que necesitaba ser salvado. Qué bueno que yo no soy así. Pero la carta no termina ahí. Y la descripción de Pablo de la culpabilidad del hombre no termina ahí, no termina con estos pecados, entre comillas, escandalosos, no termina con estos pecados, ¿cierto?, que muchas veces nosotros somos tan prontos para señalar con el dedo, sino que continúa en su relato y vamos a ver cómo ahora va a referirse entonces a este grupo que muchas veces se esconde en las iglesias. ¿Quién podría leer de los versículos 1 del capítulo 2 al versículo 16 para que empecemos a analizarlo? ¿Lo leo, Felipe? Ya, por favor. Dice, el justo juicio de Dios, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás al juicio de Dios? ¿O menospreciarás las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveraron en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. ¡Ay, qué terrible! Bien, gracias. Y la lectura del versículo 17 al versículo 29. No se atropelle. ¿Leo yo? ¿Leo? ¿Quién dijo yo? Yo, Gisela. Ya, dale. Hola. Los judíos y la ley. Ahora bien, tú que llevas el nombre de los judíos, que depende de la ley y te jactas de tu relación con Dios, que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor porque eres instruido por la ley, que estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los que están en la oscuridad, instructor de los ignorantes, maestro de los sencillos, pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento y de la verdad. En fin, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas contra el robo, ¿robas? Tú que dices que no debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que aborreces a los ídolos, ¿robas de sus templos? Tú que te jactas de la ley, ¿deshonras a Dios quebrantando la ley? Así está escrito, por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. ¿Hasta ahí? Hasta el 32, o sea, el 29. Ah, ya. Perfecto. La circuncisión tiene valor si observas la ley, pero si la quebrantas,
vienes a ser como un incircunciso. Por lo tanto, si los gentiles cumplen los requisitos de la ley, no se les considerará como si estuvieran circuncidados. El que no está físicamente circuncidado, pero obedece la ley, te concederá a ti que, a pesar de tener el mandamiento escrito y la circuncisión, quebrantas la ley. Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío, lo alaba Dios y no la gente. Bien, muchas gracias, Gisela. De nada. Vamos entonces a comenzar el análisis de este capítulo, que si se dan cuenta, da como un giro, no tanto desde el tema, sino más bien desde la audiencia, el público, ¿cierto?, al que va escrito. Porque finalmente Pablo viene hablando exactamente el mismo punto, la culpabilidad del hombre. Pero nos va mostrando entonces que no es tan fácil y tan sencillo cuando nosotros compartimos el evangelio, hablarlo a todos, porque no todos son iguales en el sentido de su autocomprensión, podríamos decir, el autoconcepto que cada uno de ellos maneja. Entonces es bien interesante porque Pablo partió con aquel que no tiene ninguna, podríamos decir, noción de Dios. Y lo que Pablo les muestra es que ellos que no tienen ninguna noción de Dios han pecado contra Dios porque no le quisieron dar la gloria. Y uno podría decir, bueno, pero ¿por qué le tengo que dar la gloria? Y Pablo responde, bueno, porque existe un Dios del que la creación da cuenta. Aunque tú no quieras darle la gloria o aunque tú no sepas que hay que darle la gloria, lo cierto es que ese Dios merece la gloria, merece tu adoración. ¿Y cómo lo sabemos? Porque los cielos, la tierra, la creación, la existencia misma de la vida da cuenta de que existe un creador. Por tanto, cada vez que tú te niegas a darle la gloria, lo que estás haciendo es endurecer tu corazón al testimonio de lo que el mismo creador dejó de sí mismo. ¿Se va entendiendo? Entonces lo que Pablo está haciendo es, podríamos decir, como arrojar luz a alguien que no está para nada cerca de la luz, es decir, aquel que está en oscuridad completa. Yo no podría decir, bueno, ya con eso tenemos claro el diagnóstico de la humanidad, pero la verdad es que el pecado del ser humano es más complejo que simplemente esto, porque no contentos con haber abandonado la gloria de Dios y la adoración a Dios, muchos de nosotros nos hemos vuelto religiosos en nuestra búsqueda de salvación y confiamos ahora en los méritos personales y en nuestro, podríamos decir, bien actuar para hallar salvación o contentamiento. Entonces, no solamente está aquel que le ha dado la espalda a Dios y no ha reconocido ni le ha dado gloria, sino que están aquellos que están engañados por su, podríamos decir, culto religioso. Entonces ya no solamente se hace necesario hablarle a ese grupo de los que han abandonado a Dios y están dándole la gloria a otras cosas creadas, sino que también es necesario hablarle a aquellos que se creen justos, aquellos que se creen buenos. Entonces en el capítulo 2, Pablo, podríamos decir, no deja a nadie con cabeza y si ya le tiró palos a uno, le va a tirar palos al otro. Entonces vamos con el versículo 1. ¿Quién puede volver a releerlo? ¿Leo yo? Ya. Ya dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, tú te condenas a ti mismo, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Ya. Lo primero que Pablo parte es señalando el estado de un hombre o de una mujer en particular. ¿Cuál es ese estado, de acuerdo al versículo 1? ¿Cómo Inexcusable. lo declara? ¿Perdón? Inexcusable. Inexcusable. Muy bien. Entonces, reflexionemos un ratito sobre esta palabra. ¿Qué significa que alguien sea inexcusable? Que no tiene excusa. Muy bien. ¿Qué significa que no tenga excusa? Porque la definición está muy cerca de la palabra, entonces se vuelve muy sincrético. Que, a ver, ¿cómo lo explica uno? Que no tiene cómo justificar sus actos. No tiene cómo justificar sus actos. Muy bien. ¿Qué más?
No tiene argumentos en el fondo para acusarse. Rebatir su condición, para rebatir su condición. Muy bien, exacto. No tiene argumentos, no tiene razones, no tiene cómo explicarse a sí mismo como justificado ante Dios. Entonces, fíjense bien, porque lo que Pablo está diciendo acá es muy profundo, ¿sí? Porque parte con por lo cual. Entonces, claramente está conectando esta idea con la anterior. Acaba de explicar que todo el ser humano está bajo la condenación de Dios y en vez de hacer una separación, podríamos decir, con el grupo de los religiosos o el grupo de los buenos, el grupo de los listas, Pablo los incluye también. Y esto es muy extraño porque la verdad es que esta condición podría separarlos, podría ser una razón para decir, bueno, y por otro lado están ustedes los mejores, ustedes los bien portados, ustedes los que llevan a cabo los valores y principios del cristianismo. Pero en vez de separarlos en otro grupo y señalarles otra condición, podríamos decir quizás un poco más cerca de Dios, en realidad los está dejando al mismo nivel que aquel que es irreligioso, que aquel que no ha buscado para nada a Dios y que está tan lejos como se puede estar de Dios. Entonces, si se fijan bien, ya desde el argumento de cómo Pablo está explicando las cosas, esta separación es una separación, podríamos decir, aparente. Estos grupos podríamos considerarlos como distintos solo por la etiqueta, pero no por su condición ante Dios. El hombre religioso o moralista es tan inexcusable ante Dios como el ser humano irreligioso. ¿Se va entendiendo? Pablo nos dice, ustedes tienen más o menos trazada su línea, ustedes tienen más o menos argumentos para presentarse ante Dios, o a ustedes les falta un poquito para mejorar. No, Pablo dice, ustedes son inexcusables también. ¿Sí? Entonces, ante Dios no hay argumento, no hay explicación, ni tampoco hay mérito. Eso significa inexcusable. No tienes mérito. Tú, quien quiera que seas, pero haces algo. ¿Qué dice el versículo 1? ¿Qué hace esta persona? Juzga. 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 Muy bien. ¿Qué significa en este contexto la palabra juzgar? ¿A qué se está refiriendo Pablo con juzgar? ¿Con criticar a los demás, pibe? Muy bien, criticar a los demás, pero ¿en qué sentido? De acuerdo a todo lo que hemos en el capítulo 1. ¿Como sentirse mejor que el resto? ¿Una cosa así? Muy bien. Está sonando un celular. Sí, sí. Ahora sí te escucho. Dime. Que yo creo que es como que juzgar como sintiéndose mejor que el resto, una cosa así. Ya, podría ser. No está explícito la idea de la superioridad moral, aunque a lo mejor podríamos deducirla, ¿cierto? Como una típica acción de alguien que se cree mejor que el resto a partir de sus propios valores, pero en realidad no está abocado precisamente o refiriéndose precisamente a esa superioridad moral, pero sí al juicio. ¿Pero juicio de qué? ¿Respecto de qué? ¿Qué se les ocurre? ¿Sí, Víctor? Sí, es verlo nada más en la perspectiva de la ley, es decir, verlo única y exclusivamente a la luz de la ley y no considerar otros factores. Por ejemplo, me quedé yo pensando en las personas homosexuales que lo son, porque fueron víctimas desde niños de abuso sexual, y que también aprovecho la palabra para preguntar si es válido, por ejemplo, que ellas, o sea, no los excuso, a que lo acabas de decir, o sea, para Dios no, ni siquiera ellos tienen excusa, ¿sí? Pero, ¿cómo ven, hermanos? ¿Sería válido que ahí consideráramos, por ejemplo, un tratamiento a ellos a través del psicoanálisis? Pero bueno, la pregunta era, la respuesta era que es verlos nada más que lo que significa juzgar es verlo nada más si está dentro de la ley o no. Hasta ahí. Entiendo. Ya, súper.
Mira, la pregunta es compleja, la inicial, que como podríamos decir se desprende, es como un paréntesis de lo que podríamos hacer de los estudios pasados. Entonces, simplemente para finiquitar la idea de juicio y vamos a la pregunta que haces para abrir ese nuevo tema. Efectivamente, cuando hablamos del juicio, como lo menciona el capítulo 1, eso es cierto, tú que juzgas, estamos hablando de una evaluación del comportamiento del otro en términos de bueno o malo. ¿Sí? Entonces, no es simplemente como decir, me creo mejor que el resto, sino que estoy midiendo al otro en virtud de un parámetro, ¿sí? Y lo estoy hallando falto en virtud de ese parámetro. Ahora vamos a volver sobre la ley, que sería muy bien lo que menciona Víctor, que es precisamente ese parámetro que el moralista usa, ¿cierto?, para medir el comportamiento suyo y el de los demás, ¿ya? Entonces, muy buena ese aporte. Con respecto a la homosexualidad como conducta, existe muchísima literatura que nosotros podríamos leer para buscar las causas de este comportamiento, ¿sí? Existen desde la psicología estudios que mencionan ciertas recurrencias en las personas que se declaran a sí mismas como homosexuales con respecto a sus experiencias pasadas, sus prácticas y cuáles fueron, ¿cierto?, o los factores que los pudiesen haber llevado a dichas prácticas. Y desde la recursividad alguna, o desde que aparezcan tantas veces recurrentemente, uno podría decir, bueno, entonces este es un factor, pero no sabemos si ese es el factor causante o es el factor desencadenante o simplemente un factor que motiva, que fomenta. No tenemos claridad con respecto a eso. No obstante ello, de acuerdo al capítulo 1, versículo 18 al 32, la palabra de Dios, no un estudio psicológico ni sociológico moderno ni del siglo pasado, la palabra de Dios nos dice que la conducta homosexual está enmarcada como la consecuencia de la condición pecaminosa del ser humano. Es decir, con abuso o sin abuso sexual, la razón por la que el corazón decide pecar de esa manera es porque se vio afectado por el pecado, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios en ningún momento nos está diciendo, esta es una conducta que obedeces necesariamente a tus experiencias en la vida, sino que la razón es mucho más interna, la raíz está en el problema que todos compartimos. ¿Qué hace que una persona peque desde la mentira, otro desde la envidia, otro tenga propensión a pecar desde la lujuria, desde la lascivia, otros de y cuántas cosas, ¿cierto?, existen? Son motivaciones que en nuestros corazones nosotros reconocemos. Podríamos hablar como de tendencias naturales pecaminosas que no son iguales en todas las personas. Hay personas que son más tentadas por algunas cosas y otros que son más tentadas por otras. Hay personas que a lo mejor nunca se van a ver tentadas con matar a alguien, pero hay personas que a lo mejor van a lidiar toda su vida con impulsos violentos. Hay quienes van a luchar con impulsos adictivos, ¿cierto?, a las sustancias como el alcohol, la droga, y hay otros que a lo mejor eso nunca va a ser un tema. Eso no significa que no compartamos la misma naturaleza pecaminosa, que es lo que reconoce Romanos 1 del 18 al 32. ¿Qué quiero decir con esto? En que más allá de los indicadores que la psicología moderna pudiese determinar como causas para un comportamiento pecaminoso como la homosexualidad, nosotros debemos entenderlo como un problema de corazón como todos los demás, ¿sí? Ahora, que sí puede ser afectado, gatillado, fomentado por otras cosas, claro que sí, pero no podemos tampoco asegurarlo. Por tanto, si un homosexual nunca fue abusado sexualmente, fue criado por padres amorosos, tuvo la mejor relación con su papá, con su mamá, y de todas maneras peca de esta forma, eso no significa que se nos cae el razonamiento, ¿se entiende? Sigue siendo un pecado, porque el problema no reside en tu crianza, en tus experiencias sexuales, no reside en eso, el problema reside en el pecado que mora en nosotros, ¿sí? Entonces, si a eso le sumamos otras cosas, puede ser, pero si le restamos todas esas, continúa estando la condición humana como elemento central de cualquier conducta pecaminosa. ¿Lo entendemos? ¿No? ¿Alcanza a entender la explicación para hacerla? ¿Sí? Clarísimo. Sí, sí. Clarísimo. Ante esa respuesta, Víctor, ¿te surge alguna otra duda? No, está claro. Nada más que lo que sí es,
si sería válido para un cristiano recurrir estas víctimas de abuso, si es válido recurrir al psicoanálisis, porque sí, yo también estoy de acuerdo en lo que en una ocasión, o sea, dijo tu papá, en el sentido de decir que cuando dijo que la Biblia se explicaba con la propia Biblia, es correcto, pero yo digo que no hace daño recurrir a otros elementos. Ahí sí no estoy seguro. Por eso es que planteaba si era para un cristiano, como estas víctimas de abuso infantil, si era válido recurrir al psicoanálisis. Comprendo. Por lo demás me queda claro, Felipe. Súper, súper. Antes de contestar, los demás, ¿qué piensan sobre esa pregunta? Porque a mí me parece súper interesante. ¿Han pensado antes en el psicoanálisis o han escuchado el psicoanálisis? ¿Qué saben sobre eso? ¿Lo han experimentado ustedes? ¿Han ido a terapia al respecto? No es el foco de todo nuestro estudio, pero nunca es malo, ¿cierto?, comentar estas cosas. Anet levantó la mano. ¿Sí, Anet? ¿Quién es? Sí, aquí estoy. Hola, Anet. No te conocía. Hola. Bienvenida. Bueno, yo estoy en último año de psicología psicoanalítica y para complementar un poco la respuesta o lo que quieran complementar los demás, mi respuesta, Víctor, sería de que sí, que sería bueno asistir a un terapeuta, porque lo que nosotros tenemos son herramientas. No es que el trabajo obviamente lo hace el Señor. Lo que un psicólogo te da, o por lo menos como yo lo veo como profesional, es que es un complemento. El Señor por algo me permitió estudiar esto, el Señor por algo hizo que hombres pusieran ciertas como entender el comportamiento humano, y también hay que entender que detrás de la verdad siempre te va a llevar a la verdad. Entonces al final ya, pueden haber muchos autores, pueden haber muchos psicólogos, pero la verdad siempre te va a llevar a Cristo. Entonces uno bueno, en mi caso como psicóloga, uno igual va filtrando y va viendo y también va viendo qué se puede ocupar también dentro de, o cómo ayudar a una persona. Y al final, como decía al principio, lo que nosotros tenemos son herramientas. Nosotros estudiamos el comportamiento humano. Entonces el Señor también por algo nos da la oportunidad de poder aprender ciertos conceptos que puedan ayudar a una persona y entregarle esas herramientas a esa persona para poder entender ciertos fenómenos y también poder ayudarlo e ir caminando con él también hacia una cierta restauración. Bueno, en el caso mío, como cristiana también, está toda la parte de orar por la persona, porque sabemos que el Señor al final es el que produce la obra, y también ocupar el conocimiento que se me fue entregado para poder apoyar, ya sea cierta forma de organizar, no sé, ciertos traumas que pudo haber tenido, ir explorando y también ir abriendo como las heridas también para poder ir sanándolas, y que el Señor ahí vaya restaurando y que pueda haber una restauración profunda de la persona. Entonces, yo creo que al final lo que entrega el psicólogo son herramientas a la persona, poder ayudarla a entender ciertas cosas, porque también de eso se derivan otras cosas más. Al final hay que pensar que un pecado a otros pecados que quizás no tienen nada que ver como con el mismo pecado que estamos hablando. Entonces al final eso se transmite a otras personas y esas personas heridas también lo transmiten a otras personas, y al final es toda una cadena que al final engloba a toda la humanidad. Entonces al final lo que nosotros hacemos es aportar como un granito de arena para ir ayudando a la persona en el proceso. Y al final también como profesionales lo que nosotros hacemos es poner a disposición ciertas herramientas, así como un nutricionista, así como un médico, así como cualquier profesional también.
Súper, Anet, gracias por compartir tu punto de vista. Hay cosas que me gustaría comentar de ahí, pero le voy a dar la palabra a, parece que es la Ceci, ¿no? Es que ustedes se ponen nombres artísticos, entonces de repente me confunde, pero la Andrea Oye, es Ceci, ¿cierto? ¿Cuál nombre artístico? A ver, Andrea Carrera. Yo no te conozco por Andrea Carrera, te conozco por no, Cecilia, entonces es me lo confunde. que pasa que no, es que lo que pasa es que tengo como 6 o 7 correos, entonces ya no sabía qué colocar, entonces al final puse mi segundo nombre y el apellido de mi marido, Ya, para ya. diferenciarlo, porque si no, Sí, súper. Dale, Ceci. oye, está en clave, dice. Oye, Felipe, no, con respecto a lo que habló Anet, Anet, sí. yo creo que, o sea, yo soy súper escéptica de los psicólogos especialmente. Pero yo creo que en el caso de Anet es porque tú eres cristiana, entonces tú tienes un enfoque distinto para tratar a una persona, pero yo desconfío mucho de los psicólogos en general. Trabajé mucho tiempo igual en el área de la salud y vi muchas cosas, supe muchas cosas. Entonces, eso es algo que yo creo que para cualquier persona, sobre todo nosotros que somos cristianos, claro, yo creo que es una buena ayuda probablemente, pero en el caso de una persona, buscando una persona que sea cristiana, porque una persona que no es cristiana olvídate de lo que hacen y lo que dicen. O sea, es una cosa terrible. O sea, te lo digo porque lo vi. Lo vi con muchas personas, con gente a las que fueron tratadas. Eso. Ya, gracias, Ceci. Creo que ahí hay como dos visiones que podríamos decir como contrapuestas, que tienen algunos puntos en común, ¿cierto? Respecto, por ejemplo, a lo que mencionaba Anet, ella como cristiana, ¿cierto? En su práctica, o lo que pretende ser, ¿cierto? De su práctica futura profesional, cuando ya quizás egrese, se titule o parta con su consulta. Para responder la pregunta de Víctor, quiero como recordar bien las palabras. Víctor preguntó si era posible, ¿era esa si era Sí. válido? Si era válido, que... Era válido. Ya, sí. para tener claro el concepto que preguntaste. En estricto rigor, creo que nosotros tenemos que entender que todas las personas que caminan en la vida cristiana tienen la libertad dada por Dios de tomar decisiones en torno a sus propios, podríamos decir, como modos de vida, entendiendo que ellos deben regirse por la palabra de Dios. Pero hay decisiones que nosotros vamos tomando que Dios nos permite tomar en libertad, ¿cierto? Así como nosotros podemos decidir si queremos salir a bailar o no, si queremos tomar un trago que sea alcohólico o no. El asunto de ir a terapia psicológica, yo creo que está dentro de ese margen de acción que Dios nos provee a nosotros los hijos de Dios, por lo cual nosotros tenemos la libertad para decidir en virtud de lo que la palabra de Dios nos aconseja. ¿Qué yo recomendaría? Por eso lo quiero ponerlo en estas palabras y lo hablo de recomendación y no hablo de algo que la palabra de Dios responde con, podríamos decir como explícitamente, con un mandamiento. Por eso no es autoritativo, sino que es una recomendación de alguien que simplemente ha leído y reflexionado en torno a esto. Es que yo no recomendaría a personas cristianas tomar terapias con personas no cristianas, es decir, con psicólogos no cristianos. ¿Por qué razón? Porque la terapia psicológica, a diferencia, por ejemplo, de la terapia psiquiátrica, donde existe un conocimiento farmacológico y probablemente existe un diagnóstico y una medicina que se está dando en caso de ciertas descompensaciones, ciertos problemas de ansiedad, ciertos problemas de angustia, de podríamos decir, desequilibrios hormonales, qué sé yo. La terapia psicológica sustenta sus bases en torno a una doctrina específica. Y eso tiene que ver necesariamente con los gustos, preferencias y también como visión del mismo psicólogo. Es decir, lo que el psicólogo considera que le hace sentido respecto de este mar, ¿cierto?, de posibilidades, el psicólogo va a tomar y va a decir, mira, esta yo creo que es la verdad. Y esto yo creo que es la forma, esta es la metodología, entonces esto yo lo voy a llevar. Si ese psicólogo no es cristiano, se va a asir y va a sustentar su práctica en doctrinas que no están inspiradas en el cristianismo, están inspiradas en la palabra de Dios. Y eso necesariamente nos puede llevar a equívocos, ¿sí?
Entonces, no va a ser todo malo, no va a ser todo negativo, pero van a haber cosas que a lo mejor van a ser sutiles, pero importantes, que van a, yo creo, afectar cómo ese cristiano está entendiendo sus problemas, sus dificultades, sus luchas. Entonces, yo soy partidario de las podríamos decir, terapias psicológicas, sí, en la medida en que si es un hijo de Dios, que lo haga con un hijo de Dios. Tengo muchos amigos que son psicólogos que hacen terapias y lo que hacen finalmente en sus terapias es evangelizar y es proveer conversaciones que desnudan el corazón y que nos llevan a Cristo. Porque si verdaderamente creemos en la palabra de Dios y verdaderamente estamos casados con la palabra de Dios y creemos que lo que Dios inspira es verdadero, entendemos solamente es la respuesta a nuestra necesidad. Entendemos que el evangelio es lo que nuestro corazón necesita. Entonces, cualquier otro intento humano por sanar heridas, por de alguna forma salvarnos a nosotros mismos, van a caer de manera, podríamos decir, como infructífera en nuestros corazones. Porque lo que esencialmente el corazón humano necesita es un cambio de corazón. No es simplemente un adornito, un maquillaje, ¿cierto? Una mejor conducta, podríamos decir, un mejor autoestima, o cuántas cosas se podrían hacer, ¿cierto?, en alguna terapia. Eso no dice, no quita la idea de que hay terapias que sirven en cierto sentido, pero siempre en un sentido limitado, ¿ya? Es como una persona puede tomar una terapia y a lo mejor esa terapia lo va a ayudar a controlar sus impulsos de mejor manera, pero no va a cambiar el corazón impulsivo, porque lo que cambia el corazón impulsivo es la gracia del Señor, el Evangelio. Y simplemente para acotar ya y terminar la idea, también sustento la idea de que siempre un cristiano recurra a un hijo de Dios para una terapia psicológica, es porque creo que hay algo muy interesante que tienen los psicólogos, que es la preparación para la escucha activa, que a veces está como dada por sentado en cualquier tipo de conversación, y no es así. Un terapeuta va a tener la posibilidad de escuchar atentamente, de poder hacer devoluciones interesantes, de poder hacer preguntas, pero siempre yo creo que lo más importante es la base sobre la cual esa persona sustenta su práctica. Si esa base es cualquier otra doctrina, cualquier otra corriente psicológica, cualquier otro entendimiento del ser humano cuya base no sea el centro, lo que la palabra de Dios dice, va a tener errores que pueden ser muy, muy importantes, ¿ya? Entonces, muchas veces se puede afirmar la conducta pecaminosa de una persona en vez de llevarla al arrepentimiento, por ejemplo. Podemos sentirse como una víctima de las circunstancias, de los pecados de otros, y no hacernos cargo, ¿cierto?, del pecado nuestro, que la palabra del Señor siempre nos está llevando a eso. Entonces, es muy interesante la discusión. Gracias por la pregunta, Víctor, gracias por la intervención, Anet, y creo que lo importante acá es que siempre vayamos teniendo mucha sabiduría y precaución, que Dios nos dé la gracia para ir tomando estas decisiones, para saber qué aconsejar. Simplemente para terminar, antes de el año 2018, yo participé en la creación del curso de consejería de la Iglesia Unión Cristiana, el año 2017 y 2018, y lo hicimos. Y cuando uno empieza a revisar la literatura y empieza a ver cómo incluso la psicología permeó las consejerías cristianas, y muchas veces las consejerías se transformaron en instancias de hacer terapia y de hacer psicoanálisis, vemos cómo muchas veces el mundo infestó la corriente moderna de la iglesia, y sus resultados son nefastos, verdaderamente nefastos. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque cada corriente psicológica concibe al ser humano de una determinada manera, y muchas veces no la concibe como la Escritura la propone. Muchas veces la concibe al ser humano como una víctima de sus impulsos, como una víctima de sus traumas, como una persona que ha sufrido, y por tanto eso explica sus comportamientos. Pero la palabra de Dios a nosotros nos dice que toda actividad pecaminosa nuestra, su razón de ser es nuestro pecado. No es que mi papá me trató mal, que mi mamá me trató mal, que me fueron negligentes conmigo cuando pequeño. Creo que ahí hay ciertas diferencias que son sustanciales para encontrar la salvación en Dios. Entonces, por eso quería hacer esta mini discusión. Quizás hay harta tela que cortar, claramente. No vamos a profundizar mucho en esto, porque no es un curso de consejería ni nada, pero siempre es importante hablar estos temas que van surgiendo como dudas. Así que gracias, Víctor, por la pregunta, y
los animo en que si en algún momento ustedes conocen a alguien o ustedes mismos les gustaría, sienten que hay cosas que les gustaría conversar, que les gustaría tratar de sus propias vidas y sienten que necesitan un acompañamiento superior a que simplemente escuchar un estudio, se acerquen a hombres, mujeres maduros en la fe, que consulten para que no, es como para no abrir su corazón con cualquiera que pueda tomar esa información y guiarlos en el sentido contrario a lo que la palabra del Señor los pueda guiar. Siempre es importante que la salud emocional, psicológica de las personas vaya de la mano con la salud espiritual. Y la salud espiritual está en Cristo. Bien, vamos a seguir entonces con el estudio. Bueno, Astrid pone ahí que esa debate tampoco se transforma en un nuevo ídolo de tratar de encontrar todas las respuestas en ella, exacto, ¿cierto? O resolver la vida en una terapia, porque no va a resultar. Sí. Es como, por ejemplo, yo estudié pedagogía y a nosotros nos enseñan en pedagogía que si nosotros ponemos todo nuestro empeño, vamos a tener mejores ciudadanos. Como que la respuesta es la educación. Y uno sale aleonado así en las universidades, porque las universidades nos proveen eso. Si las universidades fomentan la idea de que eso va a salvar, va a ayudar. Pero no está la respuesta en la educación. La educación no hará que haya mejores sujetos o que se resuelvan los problemas, las dificultades sociales. El problema está en el corazón. ¿Quién resuelve eso? El Evangelio. Bien, vamos entonces. Inexcusable el hombre moralista, inexcusable el hombre, ¿cierto?, que está, podríamos decir, en su actitud de juzgar a otros, pero es bien interesante porque fíjense que Pablo está estableciendo acá el momento exacto, podríamos decir, en el que ese hombre se vuelve inexcusable. De acuerdo al versículo 1, ¿cuándo es que este hombre inexcusable queda evidenciado como tal? Cuando juzga al otro, ¿o no? Ya, exacto. Fíjense que Pablo no está diciendo, tú eres inexcusable cuando pecas también. ¿Se dan cuenta? No dice, mira, tú juzgabas al otro, pero resulta que ahora vas y robas, entonces automáticamente ahí te haces inexcusable. Sino que dice que se hace inexcusable cuando juzga al otro, no cuando comete él mismo el pecado. ¿Por qué creen que Pablo lo está refiriendo así? ¿Por qué creen que Pablo propone que el momento exacto, por decirlo de alguna forma, cuando la persona se vuelve totalmente evidenciada su condición de culpable ante Dios, es cuando juzga al otro? ¿Sí, Astrid? Porque al juzgar al otro, como que él mismo omite que era eso, como que se ve como a sus ojos como intachable en ese acto al realizar eso. Ya, muy bien. Omite su propia condición. ¿Qué dice Delia? Está silenciada, Delia, tienes que activarte. Porque la vara con que está juzgando es el mismo y no Dios. O sea, está juzgando de acuerdo a su bondad, a cómo él ve su bondad. Ya. ¿Y cómo sería entonces, cómo funcionaría eso? ¿Cuál sería entonces lo deficiente ahí, de acuerdo a tu respuesta? Yo me creo buena porque hago buenos actos, porque doy dinero a la iglesia, porque me porto bien. Y no necesito a Dios porque realmente soy súper buena persona. Yo me veo a mí misma como buena, honesta, sincera. Por lo tanto, no necesito a Dios. Comprendo, ya, súper. O sea, hay una autopercepción ahí que no está errada, y esa autopercepción es la norma para juzgar al otro. ¿Bien? Betty, tú te habías desilenciado para... Te silencié solo interferencia, pero dale. No, yo pensaba que, como dice, en el momento que tú juzgas, porque como ser de naturaleza pecaminosa, mi juicio nunca va a ser, ¿cómo se llama? Mi juicio ya está contaminado, digamos, por mi propio
pecaminosidad, algo así, no sé. Ya, es como juzgas, pero juzgas mal. Entonces Exacto. ahí te condenas. Ya, Exacto. interesante, podría ser. ¿Connie o Marce? Sí, es sobre el versículo 1, ¿cierto, Feli? Exacto. Ya. Sí. Yo entiendo que tiene relación a que es como estar hundido en un pozo con agua hasta el cuello, pero aún así mirar para afuera y decir como, mira lo mal que lo está haciendo el otro, siendo que yo estoy hundido en lo mismo. Ya, muy bien. Sería cierto, entonces, en el fondo es como lo que dice la Astrid, ¿cierto? Ver la paja en el ojo ajeno. Exacto. Y no darse cuenta de la propia viga. Y que automáticamente también estoy pecando en lo mismo, o sea, estoy en la misma condición pecadora, juzgando a otros, sintiendo que estoy como quizás en un escalafón más alto, libre de ese pecado. Entiendo. Entonces, si se dan cuenta, las respuestas que ustedes me han dado hasta el momento dicen relación con la dinámica que hay entre esta persona que juzga y el otro, porque finalmente, ¿cierto? Lo que está haciendo este otro es enfocar en el más pecador, podríamos decir, en el más falente. Entonces, yo como religioso, yo como moralista, no me veo a mí mismo, sino que estoy mirando al resto, estoy más preocupado del resto y ante eso ahí me condeno. Pero lo cierto es que Pablo, cuando está mencionando esta idea de que cuando juzgas, tú te condenas a ti mismo, no está poniendo el foco en esto de mirar la viga o la paja en el ojo ajeno, sino que en la idea de discernir entre lo bueno y lo malo. Lo que Pablo está acá diciéndonos o explicándonos es lo siguiente. Cada vez que tú juzgas una mala conducta, que hay cosas que son malas. Y por tanto, ese discernimiento de lo bueno y de lo malo te hace a ti condenable. Dicho de otra forma, cuando tú acusas al ladrón de allá, tú acusas tus propios robos. Cuando tú acusas al mentiroso de allá, tú acusas y expones tus propias mentiras. Porque lo que está a la base de esto, y como ustedes muy bien lo propusieron, es que en realidad ninguno está libre de los pecados que juzgan otros. Ninguno de nosotros, ni ningún moralista, ni ningún religioso, en realidad está intachable, santo, puro, limpio, blanco. Entonces Pablo le dice, tú eres inexcusable, ¿por qué? Cada vez que tú denuncias el mal, te estás denunciando a ti mismo. Es como, despierta. Tú no estás denunciando al otro solamente, estás discerniendo el mal que está también en ti. Por tanto, si tú dices, esto es pecado, debes reconocer que tú eres pecador. Oye, pero es que está mal desobedecer a los padres. ¿Está mal? Claro que sí. Entonces está mal en ti. Cada vez que tú señalas un pecado, automáticamente te condenas porque tú eres igual. Y lo que te está condenando es tu discernimiento, es tu comprensión de lo que está bien y lo que está mal. ¿Se va entendiendo? Vamos a seguir trabajando en esta idea. Vamos al versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Qué querrá decir con esto, Pablo? Porque es como rara esta parte. Ah, tú eres inexcusable, tú que juzgas te condenas a ti mismo. Pero sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Qué está diciendo ahí, Pablo? ¿Qué tiene que ver esto que está mencionando? Está diciendo que Dios es el único que puede juzgar porque Él no tiene pecado. Él nunca ha cometido ningún acto por el que Él pueda decir, por ejemplo, esta persona miente o está mintiendo, eso es malo. Y Él lo puede decir porque Él nunca ha mentido. No hay pecado en él. No hay pecado en él. ¿Ya? Podría ser la respuesta. ¿Cómo más la leen? Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Qué querrá decir este versículo? ¿Sí, Marce? ¿O Connie? ¿O les quedó la mano levantada? Se quedó la manito levantada. ¿Cómo entienden ese versículo? Es que Dios, la verdad es Dios. Dios es la verdad. Entonces, según verdad. Yo digo que es lo que acaban de decir.
Me encanta, me encanta. ¿Cómo leen los demás este versículo? ¿Cómo lo interpretamos? Que también Dios conoce el corazón de la persona a quien juzga, no juzga por las apariencias, también puede ser. Ya, podría ser, pero yo pienso que estamos sobreinterpretando más allá del pasaje. Quedémonos en el pasaje, en el versículo. Porque el versículo dice, versículo 1, eres inexcusable en lo que juzgas porque te condenas a ti mismo. Pero sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Qué está Que es diciéndole el ahí? único, que Dios es el único que puede juzgar porque está basado en la verdad, o sea que ese juicio es verdadero, No el que hace el porque es hombre. no el que hace el hombre, porque en el fondo el Señor es el único que puede conocer el corazón verdadero del ser humano, aunque digamos uno lo vea de una manera, porque digamos uno puede también juzgar a alguien que te puede engañar, pero tú no te puedes que no te des cuenta, y puedes pensar de que lo está haciendo bien o te puede engañar vendiéndote una pomada, por decirlo así, pero el Señor es el único que puede llegar a la verdad absoluta del corazón de ese ser humano, sea cristiano o no cristiano, porque todos pecamos igual. Entonces, Él es el único que puede llegar a la verdad del corazón de la persona. Ya, muy bien, sí, perfecto. Astrid, y después la Pau. Es como un poco rescatando lo mismo que ya decían, pero como empieza como más sabemos, es como el sin embargo. Primero habla como el juicio que hace el hombre, que ya discernimos como, entre comillas, lo bueno y lo malo, pero según nuestro parámetro. En cambio, el juicio que hace Dios en base a su verdad es base a su real justicia, que es como incomparable a nuestro como entendimiento, creo. Muy bien, sí. Oye, Pau, Felipe. a ti no te doy la palabra, Ceci. Yo lo interpreto, o sea, como es verdad, está diciendo, sabemos que el juicio de Dios es verdad. Entonces, enlazándolo como en los que practican tales cosas, pero luego está diciendo, pero tú también practicas esas cosas. Así que, digamos, esa verdad, esa sentencia, ese juicio te alcanza a ti. Es verdad. Y es para unos y para otros. Exacto, exactamente. Precisamente lo que Pablo está diciendo es, en el fondo, tu forma de ver el bien y el mal no está del todo errada. El problema es que queda para ti corta porque tú la estás proponiendo al otro. Le estás diciendo, el otro está fallando en esto, el otro está fallando en esto, el otro está deficiente en aquello. Pero en realidad, Dios y su juicio es completo, es según verdad, es absoluto, profundiza más todavía. Entonces, fíjense bien cómo esto hace como la transición al versículo 3, que sería como la acusación que Pablo tiene en contra del moral, religioso, ¿cierto? El hombre superior. ¿Qué dice el versículo 3? Dice, ¿y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? O sea, ¿dónde está el gran problema del religioso? De acuerdo al versículo 3. Que se cree especial, se cree distinto, se cree mejor, se cree aparte del resto, o sea... Bien. Sí, y yo creo que uno tiende también a veces, malentendiendo también, uno tiende a hacer eso porque uno dice, pero es que yo soy, no sé, pues yo estoy apartado de Dios, entonces uno tiende también a caer en eso. Bien. Ahora, si tuviésemos que explicar cuál es el problema que provoca, la consecuencia que trae tener una mala percepción de nosotros mismos, creernos mejor de lo que verdaderamente somos, creernos más santos de lo que verdaderamente somos. ¿Cuál será la peor consecuencia que esto puede traer? Porque te puede traer muchas, pero la peor consecuencia, según ustedes. ¿El juicio de Dios? ¿Perdón? ¿El juicio de Dios? Ya, el juicio de Dios. ¿En qué sentido? Que, o sea, espero no irme por las ramas, pero según todo lo que hemos hablado, en el fondo que somos salvos, santificados, apartados y todo,
pero igual sigue siendo, no es meritorio, o sea, es netamente por gracia. Y si yo me creo como distinto a, no sé, por ejemplo, yo a mi colega que no sea cristiana, no, pero es que yo ya me salvé. El que yo lo hace en mí como, ay, no sé cómo explicarlo, pero como en mi percepción de mí misma y no se lo atribuya ya a Dios, me va a llegar directo al juicio del fondo de... No sé cómo terminar la idea. Se entendió súper bien. Se entendió súper bien. Para esclarecerlo un poquito más, quizás podamos recurrir a las mismas palabras de Jesús. ¿Quién puede leer Mateo 9:12? Mientras lo buscan, mi mamá levantó la manito. Yo lo tengo. Sí, pero Ya, pero va a hablar mi mamá. Hola, Pri. ¿Quién de ustedes? yo que estoy acá. Ya. Resulta que yo pensaba en esto, en lo que pasó en el huerto. Pensaba en Adán y Eva cuando se enfrentan a Dios y descubren, después de comer el fruto del conocimiento, y se dan cuenta de su condición y de su desnudez, y llegan delante de Dios cubiertos con ramas, no, Con hojitas. con hojas. Entonces, entonces viene Dios y le pregunta, ¿y a ti quién te dijo que estabas desnudo? Entonces, cuando nosotros juzgamos en cierta forma, vemos la condición del ser humano, y es como ese pecado que nosotros tenemos, que hemos tenido y que con el que nacemos. Y en realidad, claro, y lo vemos en otros porque nosotros nos cubrimos a nosotros mismos con nuestros buenos actos o buenas intenciones, y es pura cháchara. Exacto. Y lo que hizo Dios es hacer un sacrificio, y yo creo que eso es lo que hizo eso es lo que hace con Jesús en nuestra vida. Eso. Bien. Creo que tiene directa relación y va a quedar un poquito más claro todavía esa idea con lo que dice Jesús en Mateo 9:12. ¿Quién lo tiene? Yo. Ya. Dice, respondiendo él, les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Mateo 9:12. 9:12. Ay, perdón, Marcos, perdón. Está leyendo la versión mormona. Aquí está. Ya, ahora sí, dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Ya. Cuando Jesús viene en su ministerio y él es criticado por estar con los pecadores, Jesús es bien enfático en decir, el médico viene, ¿cierto?, a los enfermos, no viene a los sanos. Y uno podría deducir que en la vida uno no se va a encontrar con personas enfermas y con personas sanas, pero esa no es una buena conclusión. No es lo que Jesús quería decir. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo ahí? Porque verdaderamente hay personas sanas y personas enfermas en el mundo. Sí, claro. ¿No? No hay personas enfermas. Yo conozco a hartos enfermos. Estamos todos enfermos. Esa es la aplicación de este pasaje. Pero si se dan cuenta, Jesús es específico en decir que hay personas que se van a reconocer a sí mismas necesitadas del médico y personas que se van a creer falsamente como sanas. O sea, quienes, por producto de su bondad, producto de su buena, podríamos decir, como buena conducta, producto de estar alineados, entre comillas, a la ley, falsamente, en su presunción, van a pensarse a sí mismos como buenos. Y el problema mayor, la consecuencia más terrible de aquel que se piensa bueno, no es su conducta, su día a día, no está en el tipo de dinámica que va a tener a lo mejor familiar, ni nada por el estilo, va a estar en que no va a alcanzar la salvación. Porque a menos que tú confíes en los méritos de Jesús para tu salvación y no en los tuyos propios, entonces no vas a tener acceso a Dios. Entonces, el gran problema del religioso no es que se comporta bien, sino que su confianza está en que se comporta bien para salvación, como que sus méritos vienen por sí mismos, y él viene con sus títulos, con sus acciones, con sus hojitas, como decía la Priscila, ¿cierto? Adán y Eva, ¿cierto? Ante Dios, excusándose a sí mismo. Mira, Dios, yo no peco, yo no he matado a nadie, y además he hecho obra de beneficencia. Además, yo fundé hogares para los ancianos, para los enfermos, yo visité personas. Mira toda mi bondad, mira todo lo que he hecho. Yo me gané el cielo.
yo merezco estar allí. Entre todos estos pecadores que se han dedicado a hacer samba y canuta, yo he sido bueno y me he comportado bien, así que dame la bienvenida. En el fondo no reconoce a Dios, no conoce al Señor, no reconoce al Señor Jesús, digamos. No lo reconoce como salvador de su condición para ser como es. Exacto. No dice, soy, digamos, de esta manera, gracias a la misericordia del Señor o gracias a lo que Él hace en mí. Exacto. Porque tú por ti hiciste todo lo malo. O sea, uno por uno sin el Señor. Exactamente. Sí. Entonces es como, yo no necesito ser tan salvo. El moralista dice, Dios me salvó, pero no me salvó tanto como salvó al drogadicto de al lado. Ese sí tenía la vida echada a perder. A mí no, el Señor me vino, me visitó y me hermoseó. Me hizo un poquito mejor. Me maquilló un poquito las pifias, pero yo no estaba tan mal, yo no estaba tan destruido. La gracia de Dios mostrada a mí no fue tan grande como la gracia demostrada, ¿cierto?, a la prostituta, al drogadicto, al alcohólico, a ese que nosotros muchas veces juzgamos como el que tiene todo, ¿cierto?, el que estuvo muy mal, ese que llegó como en estado UCI a la iglesia. El gran problema del moralista, entonces, es que su falso concepto de sí mismo no le permite ver su verdadera condición. Y no ver su verdadera condición no le permite entender que él necesita desesperadamente un salvador. Entonces, hagamos cuenta de que nosotros estamos ante dos sujetos, dos personas. Y las personas tienen que subir una montaña, ¿ya? Tienen que subir la montaña a Dios. Dios está en el pináculo de la montaña, ya arribita. Y la montaña es como el Everest, ya así, el más grande montaña que podemos encontrar en el mundo. Empinado, ¿cierto? Ahí filoso, totalmente difícil de subir. Podríamos decir incluso imposible. Está el hombre de Romanos 1, 18 al 32. Y la verdad es que ese ni siquiera quiso subir. Ese se dio la vuelta y se fue a vagar por la vida. Ese se fue, ya se fue. Está en la suya, está en la fiesta, ¿cierto? Ya. Él en la suya, lejos de Dios. Pero tenemos otro hombre que miró para arriba y dijo, oye, Dios está allá y me gustaría estar allá. Así que, ¿qué voy a hacer? Voy a subir. Tomo mi mochilita, tomo mi carpita, ¿cierto? Y me pongo a subir. Y subo. Y mientras más subo, más bien me siento conmigo mismo, porque chuta, oye, estoy subiendo. Yo tengo un interés por Dios. A mí me llama la atención estar con Dios, así que yo voy para allá, po. Y mientras subo, voy dándole comida a los pobres, voy repartiendo mi dinero, haciendo buenas obras. Yo no engaño a mi esposa, no engaño a mi esposo. Yo crío bien a mis hijos. Subo, soy un buen ciudadano. Sigo subiendo, voy a la iglesia todos los días. Subo a esa colina. El que más subió, llegó hasta la mitad, con suerte. Pero en eso que va subiendo, se va encontrando con su propia naturaleza. Y hasta ahí nomás llega, porque más allá de eso, ¿quién puede cambiar su propia naturaleza en sus propios méritos? ¿En su propio esfuerzo? Nadie. La moraleja de esto es más salvo ese que subió hasta la mitad del monte que el que se fue a parrandear y que ni siquiera lo intentó? No. Están al mismo nivel ante Dios. Solo que uno se ve arriba del monte y dice, pero yo lo intenté al menos. Yo igual soy bueno. Igual tengo todo este camino recorrido. Tengo todo este currículum que observar. Tengo todos estos argumentos para presentarme ante Dios y decirle, oye, pero yo al menos lo intenté, me subí. No llegué arriba, pero llegué más arriba que el otro. Soy mejor que el otro. ¿Va a ser más salvo ese que Dios ante Dios? ¿Va a ser más aceptado ante Dios? No, porque Dios va a aceptar al que está arriba, no al que está a la mitad, no al que está a los 3/4, al que está arriba. Entonces, ¿qué pasa? La historia de la redención, la historia de la salvación, la historia del evangelio, nos dice que nadie puede subir hasta Dios, que nadie puede llegar. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios desciende por nosotros. Dios baja por nosotros. Jesús se viste de humano y baja y habita entre nosotros. Él viene a nosotros. No tengo que ir yo. Entonces, el problema con el legalista, con el religioso, con el moralista, es que él no espera
ser salvado por ese Jesús que desciende. Él espera subir. Y en eso que sube, Él juzga a otros que no quisieron subir. Su condición ante Dios es que en realidad está igual de perdido que el que no quiso subir. Que eso que Él toma como justicia, en realidad son trapos de inmundicia ante Dios. Que ese camino recorrido que a lo mejor fue bueno, si nadie discute que hayan buenas obras y que no las podamos reconocer, pero no valen para salvación. No valen para estar ante el Dios santo, santo, santo. Porque el problema está en el corazón humano. Entonces cuando Pablo dice, y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, lo que Pablo lo está enfrentando es con su propia condición. Y le está diciendo, en realidad, nadie de nosotros está libre de pecado. Y Mateo 5 dice que Jesús enfrentó con esto a sus discípulos y a los que lo escuchaban y a los fariseos diciendo, no el que adultera nomás, sino que el que mira a otra mujer para codiciarla. No solo el que mata, es también el que llama a su hermano tonto, imbécil, estúpido, tarado. Ese también es un asesino en su corazón. Lo que Jesús hizo fue hacer entender que la condición pecaminosa del ser humano no se circunscribe simplemente a los hechos externos, sino que a la intención del corazón, y que esa es la que Dios está viendo. Entonces, cuando leemos el versículo 2, dice, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, está precisamente diciendo eso. Es que no nos vamos a reducir simplemente a los actos externos con los que nosotros nos conformamos y con los que nosotros nos autoevaluamos y decimos, estoy bien, soy un 7, hago las cosas impeque, yo no maté a nadie, yo soy bueno. Pablo dice, no. Dios ve más allá y ve tu corazón. Y si tú toda tu vida fuiste bueno, tu corazón sigue siendo igual de malo que el que se preocupó, el que no se preocupó de sus actos, hizo lo que quiso. Porque el problema es la condición humana. ¿Lo vamos entendiendo? ¿Qué van pensando sobre esto? Aner, ¿levantaste la manito? Sí. Lo que pasa es que mientras hablabas, como que se me vino a la mente como la parábola del hijo pródigo. Creo que sería como una súper buena referencia también para poder explicar todo esto. Que por un lado está como el hijo menor, que decidió como irse de la casa de su papá, alejarse, buscar otro patrón de vida, pero muy honestamente, así como yo no quiero seguir con esta estructura, yo me voy, y empezó a buscar aquellas cosas que a él le parecían, y en eso fue perdiendo su identidad y cada vez fue necesitando más. Entonces iba buscando y al final llegó un momento en que hubo escasez y ya no tenía, ya llegó un punto, llegó a tal extremo que ya no tenía como nada de qué afirmarse ni nada de qué sostenerse, su estabilidad en todos sentidos se vio derrumbada. Exacto. Entonces dice la Biblia, y él pensó, y él como reflexionó, voy a volver a la casa de mi papá porque ahí, aunque coma de los cerdos, voy a estar comiendo mejor que si estuviese en este mundo. Y por otro lado está como el hijo mayor, el que quería ser el perfecto, el justiciero, el que se esforzaba por ser el súper perfecto, pero también para obtener como un beneficio. Y al final como que él se convierte en un hipócrita. Y tampoco es feliz porque está agobiado emocionalmente, porque la carga de la presión es una carga que lo lleva como a hacer todo lo que él hace con el fin de parecer como aquel personaje que es como correcto en todo, y que al final todo eso va a terminar como con la herencia del papá. Entonces Exacto. Ahí podemos ver como a los dos tipos, y al final está como el padre, el amor del padre, que apenas ve al hijo que viene, el papá ni siquiera espera como a que llegue y él mismo lo va a buscar, y en esa época igual era impresionante porque eso no se hacía. Un patriarca, un padre de familia no iba corriendo donde su hijo, ensuciándose su ropa para ir a buscarlo. Entonces ahí vemos que el hijo menor vuelve. Es como que es una necesidad de querer volver al padre. Y ahí es donde él le dice como he pecado contra el cielo, contra ti, pero acá hay como una parte en donde él se da cuenta, es como ¿qué más me va a llenar? ¿A dónde más puedo ir si ya no tengo nada más? Es como que llegó a tan bajo
en todo sentido, espiritual, emocional, monetario, material, todo, que al final volvió donde estaba su padre, como aquel que le podía dar como esa identidad de volver a ser hijo. Y está como el hijo mayor que al ver esto se indigna y que dice como, y dice como indignado y le empieza a reprochar al papá, le empieza a decir como, yo te he servido tanto tiempo. Entonces ahí uno se empieza a develar el corazón, como que tanta perfección y tanto estaba aguantando hasta que llega un punto en que sí o sí iba como su naturaleza pecaminosa iba a salir y a aflorar. Todo eso como que él sentía. Entonces, igual yo encuentro que es más peligroso el hermano mayor que el hermano menor, porque el hermano mayor quería tanto esta perfección y trabajaba tanto como por esta justicia y se ponía tantas máscaras, una máscara sobre otra, que eso al final iba desfigurando lo que él realmente era. Y al momento en que él se encuentra con esta injusticia para él, llega un punto en que él no lo puede soportar. Y eso también como que me lleva a pensar que hay como dos formas como de huir del amor de Dios, que al final es como pecando así a locas y a llamas no poder, pero también queriendo cumplir todas las normas y queriendo como ser tan perfecto que llega un punto en que huiste del amor de Dios, porque no lo haces por Él, lo haces por algo tuyo, de metas tuyas, y al final como envuelto en tu corazón. Y también me llama mucho la atención lo que el papá le dice al hijo, porque perfectamente como patriarca, cuando el hijo le reprocha, le pudo haber dicho, tú ándate porque tu hermano llegó y no me reproches porque soy tu papá. Pero el papá igual lo trata con amor, como que le dice, tú siempre has estado conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Entonces ahí uno ve que el papá ama de igual forma al hermano mayor y al hermano menor. A los dos los ama por igual. No es que quiera salvar a uno o a otro, sino que a ambos los quiere salvar, porque los quiere llevar como a otro nivel, que es como al nivel del amor del Padre, que no tiene que ver con cuán malo tú eres o con cuánto tú quieras cumplir las reglas, sino que tiene que ver con la concepción de amor y de la identidad que Dios también nos da, y de dejar nosotros también que Él nos vaya transformando. Amén. Súper, súper buen aporte, Anet. Muchas gracias. Pau, ¿quieres comentar algo también? Sí, con lo que estaba diciendo Anet, estoy súper de acuerdo y de hecho a mí también, o sea, me surgía como una pregunta y no sé si sea como, o sea, lo que estoy pensando, porque a mí también me da la impresión de que son más peligrosos en efecto los hermanos moralistas o que es más difícil enfrentarlos a su pecado porque quieras o no, pues cuando alguien no se viene del mundo hay como toda una evidencia de pecado, hay un fruto, ¿no? Que no va a poder decir, no, pues, o sea, es como muy evidente su necesidad. Pero en el caso de los moralistas, como es cuestión del corazón y ellos no lo ven y quizá para otro externo es difícil darse cuenta, ¿no? O sea, es como, no es lo mismo si yo voy a confrontar a un hermano que está, no sé, como en adulterio, a que voy a decir a alguien, tienes orgullo, ¿no? O sea, es como mucho más fácil zafarse y decir, tú no me conoces. Entonces, no sé porque a mí me da esa impresión de como que es más difícil o que se necesita, bueno, es que los dos, pero no sé, o sea, sé que los dos vienen de un milagro, de una revelación de Dios. Exacto. Pero estoy viendo como ventajas y desventajas, no lo sé. ¿Cuál es más, sí, como que cuál está más fácil? No lo sé. Yo también coincido con eso. Creo que este es mi argumento bíblico para decirlo, ¿ya? Porque lo he pensado muchas veces y creo que también, sobre todo nosotros que llevamos rato en la iglesia, el peligro, bueno, el libertinaje siempre va a ser un peligro, porque nos va a traer el pecado y tenemos que pelear contra el pecado, pero el enemigo sutil en el ministerio, por ejemplo, es empezar a servir a Dios o hacer las cosas sin un corazón rendido a Dios. Y finalmente lo haces por el éxito ministerial, lo haces por el orgullo ministerial, lo haces por el poder. Entonces, creo que son como que los enemigos se van haciendo más difíciles de discernir y se requiere muchísima la intervención del Espíritu Santo, pero también como del cuerpo de Cristo que te vaya conociendo lo suficiente para señalarte los errores y la espalda, lo que uno no ve.
Pero cuando uno analiza la vida de Jesús, uno se da cuenta que con quienes más duro fue Jesús, fue con los religiosos. Y parecía ser como que Jesús les tenía mala, pero no es que les tenía mala. Lo que pasa es que Jesús, que es como que porque para mí Jesús es el ejemplo perfecto en todo. Eso significa que nunca sus palabras fueron desmedidas, ni fueron imprecisas. Entonces es interesante analizar cómo él se refería, porque nunca fue suave con el pecado. Jesús nunca llamó a un pecador como, tranquilo, quédate así nomás. No, siempre fue como incisivo, profundo, al corazón. Pero con los fariseos y con los escribas, él desnudó su corazón y los llegó a llamar hediondos. Cuando les dice sepulcros blanqueados, está diciendo que ustedes huelen a muerte, o sea, están apestosos y no se dan cuenta. Es como que tú le dijeras a alguien, tú eres un muerto o eres un zombie maquillado. Eso le está diciendo Jesús. Como ya, te ves bien, pero por dentro hay podredumbre en ti. Imagínense el valor para decir eso. Pero también es como interesante que Jesús les haya señalado a las personas que se supone eran autoridad religiosa, eran las personas que más bien guardaban la ley. Incluso Jesús en un momento les dice, ustedes imponen cargas al pueblo que ni siquiera ustedes con un dedo se esmeran en llevar. O sea, es tal el pecado del moralista que él cae en un autoengaño, que es, yo creo que son procesos diferentes, pero muy similares en algunos aspectos, que es que el pecado siempre engaña. Entonces, el que está en libertinaje es engañado por el pecado, por la sensualidad, por el hedonismo, por el placer, la idea de hacer lo que quiere, su propia libertad, y eso lo va encegueciendo y lo va llevando a más pecado. Pero el religioso se cree bien con Dios, cree que Dios está contento consigo mismo, cree que Dios lo está aceptando, y eso es profundamente engañoso y terrible. Porque entonces el religioso tiende a dejar de arrepentirse y a dejar de sentir su necesidad de Cristo, ni de la gracia de Dios, sino que empieza a confiar paulatinamente en sus propias fuerzas. Creo que tenemos que tener mucho cuidado con ambos extremos, ambos polos son igual de peligrosos, pero creo que la religiosidad, el moralismo, este amor, ¿cierto?, al legalismo, a creernos buenos, pueden volvernos fácilmente a nosotros los que, entre comillas, estamos cerca de Dios, a los que creemos en Dios, a los que servimos, a los que vamos a la iglesia, que estamos activos. Por eso tenemos que cuidarnos de esto. Tenemos que reconocer que Dios nos habla a nosotros, cuando nos habla en Romanos 1, del 18 al 32, y cuando nos habla en Romanos 2. Dios nos habla a nosotros, habla en nuestro corazón, que tan fácilmente se autoengaña y que tan fácilmente olvida que no tenemos otro nombre en quien ser salvos sino es en Jesús, que no es Felipe el que comparte el tema, no es Felipe el que ora, no es Felipe el que da un vaso de agua al otro, el que se gana el cielo, que yo lo obtengo gracias a Jesús. Lo digo Felipe porque es como algo que tengo que recordarme yo, ustedes pongan su nombre, que no son sus oraciones diarias, no son sus ofrendas, sus diezmos, no es su interés por hacer las cosas bien o portarse bien, sino que es la gracia, la misericordia de Jesús, que es lo que necesitamos desesperadamente todos los días de nuestra vida, no en algunos momentos o solo cuando nos portamos mal, cuando fallamos. Dime, Astrid. Ya, que quería hacer como un comentario medio personal y también hacer una pregunta. Parta con el comentario. Que, o sea, en verdad es como súper heavy el tema, porque yo creo que en el día a día como que dejamos de ver que nunca vamos a ser dignos, punto uno. Porque, bueno, ayer yo sacaba la cuenta porque estaba escuchando el testimonio de la Cata y el Sergio, y caché que yo llegué en la misma época que el Sergio, el 2003, a la iglesia. Y si yo pienso en los años activos que yo en la iglesia son muy pocos, porque muchas veces me he alejado, cosa que no me enorgullece para nada, pero siempre me hacía pensar el tema de que yo era menos digna que otros porque estuve mucho tiempo alejada. Es más, no me gustaba en mi círculo decir que yo era cristiana porque sentía que mi actuar no era del ejemplo de un cristiano. Y así lo veo por otro lado, claro, me ponía como la vara alta, pero aún lo veía desde mis méritos, siendo como teniendo un poco ya de tiempo en esto, o sea, es como cosas que uno igual como que no dimensiona de que, o sea, ya yo, aunque nunca me hubiese apartado, estuviese a día de corrido todo o etcétera, nunca iba a ser más o menos digna, porque siempre iba a ser igual de
enferma como salía en Mateo, que lo dijiste antes, pero fue como que creo que nunca me había hecho clic como lo vimos ahora, y ese era como mi desahogo, que como que colapsó ahí un poco mi cabeza. Y la pregunta que te iba a hacer, porque claro, en el versículo 1 sale que, bueno, que no tenemos que, de hecho, que juzgar, que en el fondo eso mismo va a reflejar en lo que nosotros estamos fallando, pero ¿cómo hacer esa pequeña línea fina entre el aconsejar a alguien que también es de la fe, de que tú sabes que algo no está haciendo, sin que quizás se sienta juzgado, porque quizás tú tampoco estás haciendo las cosas perfectas, pero igual lo quieres tratar de ayudar, entonces como, ¿dónde Sí, mido eso? ¿O sí, cómo lo equilibro? súper, súper buena pregunta. Oye, y gracias por compartir también como eso que es personal, porque yo lo aprecio, caleta, cuando nosotros nos volvemos como reales en nuestros aportes y no solamente decimos lo que la palabra dice, porque eso es un poco más sencillo de hacer. No está mal, es bueno que lo hagamos, ¿cierto? Como replantear con nuestras propias palabras lo que la palabra nos dice. Pero es distinto cuando lo aplicamos a nuestra vida y decimos, oye, yo lucho con esto. Oye, a mí esto me complica, o este tema me despierta esto, porque creo que ahí estamos como abriendo nuestro corazón. Y yo sé que no es fácil hacerlo siempre acá y no les pido que lo hagan como una exigencia, pero sí es un buen ejercicio. De repente abrir nuestro corazón y un poco exponer nuestras flaquezas, no con el afán de humillarnos, sino que con el afán de mostrarnos realistas con nosotros mismos, porque acá es como, estamos todos enfermos. Estamos siendo sanados por el Señor y seremos sanados completamente cuando el Cristo regrese. Pero por mientras, luchamos con infecciones, luchamos con heridas, luchamos con dificultades y muchas veces luchamos con heridas como estas que llevamos años en el Evangelio y es tan fácil quitar la mirada de Cristo y ponerla en nuestro currículum, ponerla en nuestros logros, que a lo mejor son bonitos, pero olvidamos que son simplemente el fruto de la obra de Dios en nuestras vidas y que en ningún caso nuestra propia justicia, nuestra propia verdad. Así que gracias, Astrid, por exponerte así y qué bueno que el Señor sigue animando tu corazón, porque creo que nunca somos dignos ante Dios, siempre hemos sido indignos y es siempre por gracia, pero recordemos que Él nos hizo dignos, así que recuerda también tu identidad, que eres digna porque Cristo te hace digna, y eso es todo lo que necesitamos. Para responder la pregunta, con respecto al juicio, siempre hemos escuchado, yo creo, en nuestra tradición cristiana, que no debemos juzgar, ¿o no? ¿Quién de ustedes ha escuchado eso? Levante la manito así rápidamente. Ya, ¿todo bien? La mayoría así como que, o sea, no hay que juzgar. La palabra del Señor nunca nos invita a nosotros a no juzgar. Ya, eso yo creo que es un mito y es un texto mal sacado del contexto. Porque la palabra del Señor nos invita a nosotros a tener, podríamos decir, como gracia y misericordia con el otro, pero también a confrontarnos mutuamente en amor. Entonces, eso implica que yo no es que paso por alto las ofensas del otro o nunca le digo al otro lo que está mal, sino que debo hacerlo considerándome a mí mismo como un hombre débil también. Entonces, el problema de Romanos 1 no está tanto en el juicio que el moralista hace del otro, sino que en que al hacerlo olvida su propia condición. ¿Se entiende? El problema no es que, porque nosotros como cristianos tenemos el ministerio de ser sal, y cuando en la palabra aparece esta figura, es bien elocuente, porque la sal produce escozor, la sal prevé que haya más pudrición, entonces eso significa que ser sal no es siempre grato, entre comillas, como experimentar el ministerio de la sal. A mí cuando converso, por ejemplo, con mi mamá, con mi hermana, y me dicen, oye, ya, pero que estáis muy mandón, o estáis muy como llevado a tu idea, uy, como que me revienta eso porque me da rabia, pero tengo que aprender a escuchar y a decir, Señor, ayúdame en esto, porque necesito el ministerio de otros en mi orgullo, y necesito que otros me ayuden a ver mi orgullo y lo acusen y lo muestren para yo decir, ya, esto está mal. ¿Se entiende? Entonces, esto de juzgar a otros, tenemos que tener cuidado que evidentemente la práctica de ser despiadados, de simplemente acusar al otro con el propósito de sentirnos mejor, claramente eso va a ser una obra carnal. Pero lo que este pasaje está diciendo no es que nosotros no debamos, por ejemplo, ver en otros sus pecados y guiarlos al arrepentimiento.
De hecho, hay otras partes, como en Santiago, donde se nos dice que nosotros debemos llevar unos de otros las cargas y que debemos cumplir así el ministerio de Cristo y que debemos confesarnos unos a otros las cargas y que debemos también, si hay algún hermano dominado por el pecado, nosotros corregirlo con mansedumbre, que no vaya a ser cosa que nosotros seamos tentados también. Entonces, la palabra del Señor siempre nos ha incentivado a que como cuerpo nos cuidemos como tal. Entonces, no rehuyamos de eso, es nuestra labor y es la labor de otros con nosotros, pero no juzguemos a otros para sentirnos mejores, para sentirnos superiores, y ahí hay que tener siempre mucho cuidado. Porque ¿quién es el que puede discernir eso? El Espíritu Santo. De repente uno hace un comentario y uno no sabe si lo dijo porque se siente mejor que el otro o porque de verdad está triste por el pecado del otro. Ahí uno, de repente es una línea gris, pero el Espíritu Santo es experto en desnudar las motivaciones de nuestro corazón. Así que tengamos cuidado. Cuando hablamos del pecado de otros, cuando hablamos de las faltas de otros, tengamos cuidado en el tono en el que lo hacemos, la razón por la que lo hacemos, lo que sentimos cuando lo decimos. A veces sentimos como una pequeña, cierto, como satisfacción. Oye, ¿viste lo que hizo ese otro? Está mal. Analizar eso del corazón. Como, Señor, guárdame de estar siendo un fariseo acá. Pero si yo veo que el otro está pecando y yo genuinamente digo, mi hermano está pecando y esto me duele y quiero que él esté bien y voy a decírselo, es el Espíritu Santo obrando a través de nosotros, el ministerio que Dios nos dio como iglesia. Anet, ¿levantaste la manito de nuevo o se te quedó levantada de hace rato? No, la había levantado para decir algo, pero ya pasó. Ah, entonces ya no. Ya. Bien, vamos a quedar hasta acá. Son las 9:30, así que estamos a tiempo para dar un fin a nuestro estudio del día de hoy. Estoy contento porque creo que avanzamos 3 versículos. Es harto para nuestro modelo de estudio. Así que estoy satisfecho. Les voy a dar unas palabritas finales para que ustedes los que quieran compartir una última reflexión, algo que quisieran destacar y terminamos. ¿Les parece? Así que ustedes ahí me avisan si alguien quiere compartir algo. Pipe, yo creo, perdón, yo quería aportar que me pareció súper interesante eso, porque yo también yo me cuestionaba, decía, pero es que como que igual tenemos que juzgar las cosas, pues como que igual me ponía en esa vereda, entonces como que encontraba como un poco, como que faltaba ese final, por decirlo así. Porque sí, creo que igual Dios como que nos da como capacidad, inteligencia y todo como para poder decir o discernir sobre algo cuando está bien y mal. Pero a la vez, como decías tú, que eso tiene que estar en amor y cómo uno lo va a hacer también. Muy Así bien. Sí, súper. ¿Quién más levantó la manito? Anet. No, pero parece que se le quedó levantada la mano hace rato. ¿O no? ¿O la volviste a ¿No levantar? tengo levanta todavía? Sí. Ah, ya la voy a bajar. Sí, por eso yo la vi. Ahí la volviste a subir. Ya. ¿Alguien más que quisiera compartir alguna reflexión? Yo, Felipe. Ya. Oye, realmente buenísimo el estudio, porque nos muestra tanta cosa. Bueno, darle gracias a Dios, en realidad, gracias a Dios, porque Él nos tiene a este grupo, a todos aquí aprendiendo y aprendiendo tan claramente. O sea, es realmente una bendición de Dios. Entender que, claro, no podemos juzgar a nadie porque somos tan pecadores y tan débiles como el resto. Y lamentablemente el ser humano tiene como esa medida, esa forma de medir el pecado. No, es que el robo es más grande que no sé, porque el mirar a mal a otra persona o qué sé yo, alguien que engaña, eso es más malo que contestarle mal a una persona, ¿entiendes? Y en realidad para Dios el pecado es uno solo, es un solo tipo, o sea, a mí me enseñaron que era una línea recta el pecado, que no tiene medidas. Tú pecas y es lo mismo que otro pecado, a pesar de que obviamente que uno ve un asesino no es lo mismo que un mentiroso. Pero bueno, en definitiva, me quedo tan llena de cosas y como decía, no sé, un par de niñas ahí que hablaron, que tú sabes que a mí se me olvidan las cosas, los nombres sobre todo, pero me quedo con eso de que uno tenía un concepto de las cosas creo que nunca me he considerado como
como correcta, o sea, o recta, o la mejor, o no sé qué, soy lo menos, todo lo contrario, pero realmente me quedo así como eh, aturdía un poco de tanta información que, como decía alguien ahí, oye, yo no lo había visto así de esa manera. Sí, pues a mí me pasa lo mismo. Ahora yo me quedo reflexionando todo lo que hemos hablado y siento que uno tiene conceptos errados en muchas cosas. Así que le doy gracias a Dios por este estudio, por lo que estamos aprendiendo, porque realmente se nos está abriendo la mente respecto a muchas cosas. Y sobre todo respecto a cómo es Dios, a lo que es Dios. Grandioso, soberano, magnífico, no sé. Porque es increíble aprender todo esto y no pensar en que Dios lo creó todo. Dios lo hizo todo y todo lo hizo perfecto. Sí. Así que alabado sea el Señor. Amén. ¿Alguien más que quisiera compartir algo antes de que terminemos? ¿Papá? Sí, mira, yo quería reflexionar un poquito en lo que tú mencionaste respecto de por qué uno juzga a los demás. En el juicio que nosotros emitimos, por supuesto, va a ser un juicio humano y carnal, por lo demás, basado en los pensamientos y las intenciones del corazón humano nomás. Pero cuando uno conoce la verdad, como dijo Jesús, la verdad nos hace libre. Y conocer la verdad de esta manera, como lo estamos haciendo ahora, nos va a llevar a nosotros a aquello que tú mencionaste, de no juzgar al otro, sino de ser empático, de verlo a lo mejor al borde del precipicio y alcanzarlo para que no caiga, sino que ser sostenedor, ser, como dice Pablo en una de sus cartas, de sostener al débil, de tenerlo en el lugar que corresponde y corresponde a la verdad que nosotros conocemos. La iglesia es el cuerpo de Cristo y como cuerpo no tenemos por qué hacernos daño a nosotros mismos. O sea, ningún ser humano tomaría un hacha y empezaría a cortar sus propios miembros o a lastimar sus propios miembros. Y el juicio carnal humano muchas veces hace eso, mutila el cuerpo. Entonces, el deseo de Dios es que nosotros conozcamos la verdad. Y la verdad principal del Evangelio es el amor. El mandamiento más grande es el amar a Dios y amar al prójimo. Y cuando nosotros amamos al prójimo, somos liberados de caer en ese juicio de condenación. Podemos amar y sostener. No importa el grado, la calidad o la cantidad del pecado de nuestro hermano. Si es hijo de Dios, Dios se encargará en su momento de llevarle a la reflexión, a la meditación y por supuesto al arrepentimiento. Dios nos ama tal como somos, pero quiere cambiarnos. Y reflexionando a lo de la conducta homosexual, por ejemplo, Dios ama al homosexual, como ama al borracho, como ama al moralista, como ama al religioso, los ama igual. Pero el deseo de Dios también es transformarlo, cambiarlo, santificarlo, llevarlo a la misma imagen de Jesús. Entonces, esos procesos los hace Dios cuando uno entiende su amor. Y lo digo por experiencia personal. Que el Señor les bendiga. Amén. Gracias, papá. Astrid, ¿levantaste la manito o no? ¿O se te quedó arriba? No, pero es algo súper cortito. De hecho, no quería levantar la mano porque siento que hoy he hablado demasiado y después como que no paro. Pero era como, netamente que es como, en verdad, como agradecer en verdad la obra como de Dios en cada uno de ustedes, que Él permite en el fondo que estén todos conectados y todos como que es súper nutritivo todo lo que hablan. Por ejemplo, Annette, creo que era su primera vez que participaba y fue como, todo lo que dijo fue como bacán, así como... no sé, es como eso en el fondo, como que estoy como, no sé, como muy agradecida y como que lo tenía que mencionar. Y a la Ceci le voy a decir que si para ella es difícil aprenderse nuestros nombres,
Para uno es más difícil si se cambia el nombre. Así que para la próxima, que por favor no se lo vuelva a cambiar. Eso. Para uno es más difícil, ¿qué dijo? Si te cambias el nombre. Ah, Oye, Felipe, Sí, dale, Betty. sí, yo quería decir que compartirles que yo estoy haciendo el curso de consejería. Llevamos 3 clases y realmente fue súper, me hizo mucho sentido lo que habló Astrid cuando preguntó de enjuiciar o aconsejar. Y una de las cosas que nos dijeron desde el principio era que nosotros no aconsejábamos desde una postura de que yo no tengo problemas, no tengo pecado, por eso te aconsejo a ti para que tú vayas caminando, sino que todo lo contrario, que era el consejero es tan necesitado como el aconsejado, y que en el fondo es una cosa que va y viene. Nosotros aconsejamos a otro para que otro avance, pero al mismo tiempo yo tengo que ser aconsejada porque yo también estoy en lo mismo, también soy pecadora, también estoy necesitada, estoy tan necesitada como el otro. Así que eso, y todo lo que hablamos hoy día, pero en el fondo me impresiona cómo el Espíritu Santo habla a través de toda su palabra, y al final llegamos a lo mismo, en todo. Eso. Súper, gracias, Betty. Bien, vamos a dar gracias al Señor por esta tarde, ha sido sin duda provechoso. Gracias a todos por sus intervenciones, me uno a lo que decía la Astrid. Es lindo ver la obra del Señor en nuestros hermanos, nos anima, nos fortalece, y cada testimonio, cada palabra, cada reflexión que ustedes comparten siempre es útil para el cuerpo de Cristo, que en el fondo es parte, ¿cierto?, de su plan. Cada uno de nosotros tiene sus dones para que los compartamos para edificación del pueblo. Así que vamos a dar gracias al Señor por eso, y también porque nos anima hoy día a no poner la confianza en nuestros propios logros, en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios currículum, por bonitos que sean hasta el momento. Si es que hemos sido buenos, que no sea eso la forma en que nos medimos, sino que sea, como siempre, necesitados de la gracia del Señor. Vamos a orar. Señor, te agradecemos en esta tarde, queremos glorificarte y exaltarte, queremos reconocerte que tú eres nuestro Dios y que la honra es tuya. Te damos gracias, Señor, porque tú viniste a salvar lo que se había perdido. Tú, como el médico, viniste a los enfermos, y nosotros, como bien Pablo decía, éramos los primeros, Señor, los más necesitados de ti. Te damos gracias, Señor, porque sea que hayamos tenido interés en subir esa montaña o que en realidad nos fuimos de fiesta y lo gastamos todo, lo cierto es que ninguno de nosotros pudo llegar nunca a donde estaba Dios. Ninguno pudo llegar a donde estabas tú, Señor. Tu santidad, tu justicia, tu pureza eran inalcanzables para nosotros. Pero te damos gracias porque hace 2000 años y un poco de tiempo, Cristo descendió por nosotros, Señor. Gracias, Jesús, por tomar esa iniciativa, por venir a rescatar a los que se habían perdido, extraviados, y a los que con dureza de corazón se negaban a darte la gloria. En esta hora te queremos bendecir, Señor, y te queremos reconocer como nuestro Dios soberano, como nuestro Salvador, y estamos tan agradecidos, estamos tan en deuda contigo, que queremos pedirte, Señor, que tú sigas obrando esa obra en nosotros, que tú sigas mostrándonos cuando en nuestra autoconfianza y en nuestra estupidez, Señor, muchas veces empezamos a poner nuestros ojos en nosotros mismos, en nuestro comportamiento, y nos empezamos a creer buenos. Perdónanos cuando hemos mirado al otro y lo hemos mirado con reproche, con desaprobación, juzgando sus pecados y no recordando que muchas veces, Señor, estamos igual. Perdónanos cuando hemos puesto nuestras autojusticias como razones para que tú nos ames, y perdónanos cuando hemos desechado a Cristo en hacerlo. Perdónanos porque cada vez que ponemos nuestro énfasis en lo que nosotros hemos logrado, desechamos la sangre de Cristo, desechamos ese sacrificio que era el único necesario para que nosotros fuéramos aceptados. Y por eso en esta tarde, Señor, junto con pedirte perdón, te pedimos que nos restaures, Señor, y que nos conceda, Señor, que nuestra vida contigo no esté supeditada a nuestro comportamiento, que no nos concibamos buenos y que estamos bien contigo cuando nos portamos bien solamente, y que cuando nos portamos mal anda todo pésimo porque entonces dejamos de agradarte. Ayúdanos a entender que nuestra relación contigo se sustenta en lo que Jesús hizo por nosotros, no en nuestro comportamiento, no en nuestras bondades. Y si vamos a hacer algo bueno y si nos vamos a comportar bien, que sea por amor a ti, como fruto de tu obra en nuestras vidas, y no como intentos humanos de agradarte. Sobre todo yo te pido, Señor, que en esto que nos queda de semana, donde va a haber
conmemoración de tu sacrificio, Jesús. Ayúdanos a tenerte presente. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en ti. Y te ruego que todo lo que hoy día revisamos, lo que hablamos, Señor, que lo que sea de tu palabra se quede en nuestras vidas, lo que sea humano, lo que sea error, lo que sea de mi propia cosecha, Señor, sácaselo a todos de la mente, te lo pido. Y gracias, Padre, porque tú estás con nosotros, porque nos amas, porque nos instruyes, porque tu Espíritu Santo, Señor, es real y se mueve en nuestros medios. Bendigo a cada uno de mis hermanos, te pido por aquellos que no se pudieron conectar el día de hoy, para que los animes también, para que fortalezcas a tu pueblo y para que podamos estar juntos esperando tu regreso, Jesús. Y cuando tú vuelvas, podamos estar de pie ante ti. Te lo pedimos y te lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Amigos, Gracias. bien, tenemos Muchas bendiciones. el próximo estudio el domingo, si Dios quiere, y hay un culto especial, o sea, una reunión especial de Navidad, de Pascua, por si algunos se quieren conectar también, lo voy a mandar ahí porque parece que la Ceci mandó el aviso, ¿cierto? Así que atentos también a eso, los que son de Unión Cristiana, los que no, también invitados a ver la transmisión, y nos volveríamos a ver el domingo si Dios quiere, ¿ya? Entonces, un abrazo a cada uno, que estén bien. Besitos. Muchas Chao, gracias. chao. Muchos saludos. Chao, chao. Gracias. Chao. Besitos. Hasta luego. Chao, chao.